comenzando el estudio de la carta de San Pablo a los Romanos en este año paulino. La semana pasada hicimos la introducción a la carta a los Romanos, hablamos de la justificación, hablamos lo que dice el Concilio de Trento sobre la justificación. Si alguno de ustedes pues no vino y quiere tener introducción a esta parte de la carta a los Romanos, pues puede comprar el tape, el CD a la salida. También les recomiendo, le comento a modo adicional que este fin de semana estuve en el monasterio de San Lío. Fui a dirigir un retiro de un grupo que me invitó y están muy contentos los monjes porque tienen 4, entre novicios y postulantes, tienen 4 personas nuevas en el monasterio. Y entonces los postulantes están entre los 30 y 32 años. Así que las oraciones se están escuchando y esperan que vengan más vocaciones. Ustedes ven cuando las personas entran en la ortodoxia de la iglesia y vuelven a las raíces de nuestra fe, el Señor empieza a proveer vocaciones. Así que el padre David me dijo que estaba seguro que estas vocaciones que han venido ha sido gran parte producto de nuestra oración, y él me pidió que les dijera que siguieran orando por las vocaciones en San Lío y en toda la iglesia. Comienza así en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, que ya ha prometido por medio de sus profetas en la Escritura Sagrada, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales se cuentan también ustedes, llamados de Cristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación, a ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta primera parte, que el Señor añada bendición a su palabra. En esta primera parte, Pablo comienza, como hacen todas sus cartas, con el remitente, el destinatario y una bendición. Ustedes ven todas las cartas, casi todas las cartas de Pablo, menos Hebreo, va a tener esta característica. Dice quién es el que escribe la carta, a quién va dirigida y le da una bendición. En el versículo 1, San Pablo nos presenta las 3 características del apóstol. Dice en el versículo 1 que es siervo de Jesucristo. Ustedes ven, Pablo, apóstol por vocación, escogido para el evangelio, y nos sigue diciendo, constituido siervo de Jesucristo. Una de las características que Pablo nos muestra aquí. Pablo le dice a los romanos y se identifica que él está totalmente puesto a la disposición del Señor. Un siervo como la misma palabra que María usa en la Anunciación. Y aquí la sierva, la esclava del Señor. Nosotros no tenemos el concepto de siervos porque no tenemos esclavos, gracias a Dios, que esa lacra se ha eliminado en muchas partes de la humanidad. Pero un siervo, los siervos en la antigua cultura romana y griega, un siervo no tenía, eso era la característica de los siervos, no tenían voluntad propia. El siervo no podía hacer lo que quería, el siervo estaba a la disposición de lo que el amo quería. Su voluntad era la voluntad del amo. Por eso María se pone como sierva del Señor, la que está abierta a cuál es la voluntad de Dios. Y Pablo también se nos muestra aquí en la carta de los Romanos que él también es un siervo de Jesús. San Pablo se dice que está totalmente a disposición del Señor. Esa es verdaderamente una de las características de Pablo y de verdaderamente de la persona que quiera seguir a Jesús. Una persona que quiera ser perfecta no solo tiene que seguir a Jesús, tiene que hacerse siervo de Dios. Ahí es donde está el gran problema. Tenemos muchas personas en la iglesia católica hoy en día que son adoradores de Dios, pero no son siervos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un adorador de Dios y un siervo de Dios? Un adorador de Dios, de cualquier Dios, es una persona que va y le rinde culto y cree que lo aplaca de alguna cierta forma. Los santeros van a sus toques de santos, se pasan una gallina por arriba, botan unos huevos atrás de la ermita y piensan que ya cumplieron con sus, pero es así, cumplieron con su santo y ya el santo está contento porque cumplió un ritual, ¿no? Los adoradores de Venus, de Baco, de todos esos dioses antiguos también iban al templo
cumplían un rito, cierto rito, para tener contento a su Dios, y ahí terminaba el asunto. Desafortunadamente en el cristianismo tenemos ese mismo tipo de personas. Personas que van a misa el domingo 1 hora mirando el reloj para no excederse de 1 hora, echan $1 en el cepillo cuando pasa, y ya piensan que con eso tienen contento a Dios. Entonces cuando la cosa se pone mala, le dicen: Señor, si todo me va bien, voy a llevarte un ramo de flores a la mitad de la caridad. Si todo me va bien, porque si no me va bien, la Virgen no ve flores. Como si a la Virgen le hiciera falta nuestras flores, cuando ella es la flor por excelencia. O le decimos al Señor: Señor, si me concede esta cosa, dejo de fumar. No, porque tú no puedes fumar, porque eso desbarata tu cuerpo. O todavía más horrible: si todo me va bien, voy a ir los domingos a misa. Pero si es que tú tienes que ir, o sea, no le estamos ofreciendo a Dios, pensamos que vamos a comprar a Dios porque voy a dejar de fumar. Dios no se pone enfermo porque tú fumes. El que se pone enfermo eres tú. O sea, muchos de nosotros hemos sido o somos todavía, y en la iglesia hay mucha gente que son, ¿qué cosa? Adoradores. Ya. Yo me doy cuenta en mi iglesia de San Judas, como la liturgia de nosotros dura casi 2 horas, yo me doy cuenta cuando son gente del rito latino, porque la gente llega a misa porque son devotos de San Judas, y cuando pasa unos 50 minutos y ellos ven que todavía el sacerdote está en la predicación, se empiezan a poner nerviosos, porque ahí se queda 10 minutos y esto no se acaba. Hermano, y créanlo, eso pasa todos los domingos. Cuando llega la hora exacta, no importa dónde esté la misa, se ponen de pie y se van. Ya cumplieron con Dios, ya le dieron 1 hora, cuando más, ya tengo a Dios tranquilo. Y después volvemos a decir: porque Dios a mí no me escucha. Esas son gente que son, ¿qué cosa? Adoradores de Dios. Pero el Señor se lo dijo a la samaritana: Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Ahí es donde está la característica. Y un adorador en espíritu, adorador en espíritu, lo que espera el Señor de él es que le someta su voluntad. Porque si yo no ajusto mi voluntad a la voluntad de Cristo, hermano, yo no sé dónde van a ir, pero van a pasar bastante calor. Y lo dice la palabra de Dios. Y el otro día me preguntaban: ¿eso es cierto? Digo, es tan cierto como que lo dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a repetirlo: sin santidad nadie verá a Dios. Y no hay que esperar que nos canonicen. Los santos, la iglesia no hace santo, se lo he explicado montones de veces. La iglesia proclama santo. ¿A quiénes proclama la iglesia santo? A la gente, lo dice bien claro, que se distinguen en cosas extraordinarias. ¿Que se qué? Distinguen en cosas extraordinarias. Pero hay santos que no se distinguen en cosas extraordinarias porque viven una santidad como debe ser. Y como no es nada extraordinario, no se distinguen, pero no dejan por menos que ser verdaderamente santos. Santos aquel que ajusta su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es ser santo. Ajustar mi voluntad a la voluntad de Dios. Preguntar continuamente: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Esa es la santidad que nos llama el Señor. Ojalá fuéramos santos extraordinarios y todos aquí salieran canonizados. Ya yo le pedí a Marta María la patente de mis reliquias. Ella va a repartir, como a ella le encanta entonces el León eBay de reliquias, ella va a vender mis reliquias no, de mí va a quedar incorrupta solamente la lengua. Eso te lo puedo asegurar. Te lo puedo totalmente asegurar. Pero bueno, no es el tema ahora de qué va a quedar de mí. Es lo que va a quedar de ustedes en el espíritu, lo que estamos tratando aquí. Ojalá que todos fuéramos canonizados santos. Pero esos son personas extraordinarias. La Madre Teresa de Calcuta tuvo la suerte de cuando fue Pablo VI a la India en el año 67, cuando eso el Papa todavía no habían tratado de matarlo, nunca. Por eso andaba en un automóvil descapotable, puesto de pie, sin ningún tipo de nada alrededor, y en el automóvil descapotable que la India le proveyó a Pablo VI, que se lo regalaron, Pablo VI, cuando le presentaron a la Madre Teresa, que era una monja más que nadie conocía, que cuidando enfermos en Calcuta, Pablo VI le regaló el automóvil a la Madre Teresa. Y la Madre Teresa al día siguiente, ni corta ni perezosa, lo vendió para los enfermos. Ahí fue cuando el mundo conoció a la Madre Teresa. Pero si Pablo VI no va a Calcuta y le regala el automóvil,
la Madre Teresa se muere y nadie la hubiera conocido. Hay una monja, la Madre Emmanuel, que es más o menos como la Madre Teresa, vive en el basurero del Cairo y ha hecho una ciudad de los basureros de Cairo, que son los intocables, los que nadie los puede tocar, ni los musulmanes los pueden tocar. Y ha hecho una ciudad con casas, agua, electricidad, agua corriente, orfanatorios, hospitales, y sin embargo nadie la conoce. O sea, ¿cuántas personas como la Madre Teresa no habrá en el mundo? Pero la Madre se distinguió por una habilidad extraordinaria en su santidad que llegó a todas las personas. Pero eso no quiere decir que cada persona no puede vivir la santidad a su medida. Y Santa Teresita definió muy bien lo que es la santidad: hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Punto. No aspiren a hacer cosas extraordinarias que no están al alcance de sus manos. No quieran irse a misionar al Congo, porque ustedes saben que nunca en su vida van a ir. Traten de misionar a los que tienen alrededor suyo. No traten de hacer las cosas que ustedes no pueden hacer. Si tú no puedes predicar, no prediques. Si tú no sabes cantar, no te metas a cantar en un coro, que lo que hace es echar a perder los oídos hasta de los ángeles. Hay gente que se empeña en cantar en los coros y nunca pueden dar una nota. Señor, ¿qué hace usted cantando en un coro? Es la angustia de todos los directores de coro y son los más fieles, son los que nunca faltan. Si usted canta como un ratón, mira, limpia la iglesia. Ustedes no saben lo que a mí me encantaba en mi país: limpiar la iglesia. Eso era una de mis cosas más favoritas que yo hacía en la iglesia: limpiar la iglesia, dejarla brillando y decir, Señor, qué bonita dejé tu casa. Hoy en día, desafortunadamente, aquí se paga todo, y por eso que las iglesias andan sucias, porque no se hace con amor. Las cosas que se pagan no se hacen igual que las que se hacen con amor. Pero cada uno debe hacer lo que está a tu alcance, y con eso se santifica. Mira, San Martín de Porres pasó a la santidad con una escoba, y nadie hoy en día sabe cómo se llamaba el prior del convento de San Martín de Porres. ¿Cómo se llamaba el prior? Nadie. Hermana, ¿cómo se llamaba el principal, el general de los dominicos en esa época? Ni la hermana lo sabe. ¿A quién conocemos? A San Martín de Porres, el que hacía el oficio más humilde. ¿Por qué? Porque hizo lo ordinario extraordinariamente bien. Si San Martín de Porres hubiera fajado toda la vida por llegar a ser prior, nunca nadie lo hubiera conocido. Y eso es el Señor lo que nos llama a cada uno de nosotros. Eso es lo que llamó a Pablo. ¿A qué llamó el Señor a Pablo? A predicar. A predicar. Y a eso se hizo siervo, como predicando. Nunca aspiró a ser obispo, nunca aspiró a ser papa de la iglesia, nunca aspiró a hacer nada. Sencillamente a lo que el Señor lo llamó. Cada uno de ustedes deben preguntarse a qué el Señor me ha llamado. El Señor llama a todo el mundo. Créanme, todo el mundo tiene un llamado. Lo que muchas veces nosotros no queremos ser fieles al llamado que el Señor nos ha dado porque no nos gusta. Y les repito lo que he leído tantas veces yo, que el sufrimiento surge en la vida cuando yo hago resistencia a la voluntad de Dios. Se lo repito, uno sufre cuando uno hace resistencia a la voluntad de Dios. Cuando tú te dejas llevar en el río de la voluntad de Dios, tú dejas de sufrir. ¿Por qué sufrimos tanto? Porque yo quiero que se haga mi voluntad. Mi voluntad. Siervo, Pablo, totalmente a disposición del Señor. Él, que antes fuera un enemigo del Evangelio, se convirtió en un siervo de Jesús. Y aquí se cumple lo que también va a decir Pablo, que lo sabe muy bien: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ese es el misterio de Dios. Tú ves personas que te dicen: pues yo nací católica y me estudié con las Ursulinas. Digo, y todavía no está graduado, porque tiene 100 años y todavía no sabe lo que es ser católica. Aquí nadie nace católico. Aquí no se convierte a la palabra de Dios. Le decía Márcio Moreira Alves, un escritor brasilero, que el católico que ha sido sometido a una educación católica tradicional le da doble trabajo al Espíritu Santo para su conversión. Esa gente que tú le dices: te invito a un retiro. Bueno, ¿para qué? Si yo digo que quiero un retiro, si yo no mato, ni robo, ni... Te lo digo porque yo fui uno de ellos. ¿Qué trabajo da que un católico de eso? Porque lo primero que tú necesitas para tu conversión es decir: yo necesito de Dios. Ese es el primer paso para la conversión. Y hoy en día ponemos nuestra esperanza en muchas cosas que no son
Cristo. Pablo también dice las características de Pablo. Primero, siervo de Jesucristo. Segundo, llamado a ser apóstol. Apóstol significa enviado. Significa apóstol. Enviado. ¿Enviado a qué, Pablo? A predicar el evangelio. Los apóstoles, y Pablo era uno de ellos, a pesar que no conoció a Cristo personalmente en vida, los apóstoles eran verdaderamente testigos del ministerio terrenal del Señor Jesucristo y de su resurrección. En el caso de Pablo, lo dice en 1 Corintios 9:1, Jesús había elegido a los 12, pero ese San Pablo cae como un aborto, lo escogió a última hora, lo dice San Pablo. Pero llamado, ya San Pablo es siervo ¿de quién? Y como San Pablo es siervo de Jesucristo, un siervo lo primero que tiene que saber es a qué el Señor me llama. ¿A qué el Señor me llama? Y ojalá que esta semana ustedes le hagan la pregunta al Señor: Señor, ¿a qué tú me llamas? A Raúl lo llamó a ser el caballero de Colón. Y otras cosas, pero bueno, lo que más se nota es caballero de Colón porque anda con el pavo ese en la cabeza cada vez que yo lo veo, de lo más elegante. Pero ha llamado, o sea, Raúl encontró donde el Señor, sí, y de verdad que lo digo en serio, Raúl encontró donde el Señor, mucha gente anda en la vida dando tumbo y no sabe que el Señor lo llama. Ella fue quien te metió. No, otra cosa. Hay personas que están en 4 cosas al mismo tiempo y ninguna de las 4 la hacen bien. Yo les decía a las personas de retiro este fin de semana: no traten de hacer 4 cosas al mismo tiempo, cojan a hacer una sola cosa. Pero esa sola cosa que escojan, háganlo bien. Hay gente que está en Emaús, que está en cursillo, que está en la renovación, que cualquier parecido con persona viva, media viva o difunta es pura coincidencia, porque créanme delante del Señor que me va a juzgar, no tengo a nadie en la mente, porque ahora va a salir 4 o 5 decirme: tú estabas pensando en mí cuando dijiste eso. No. Pues personas que pertenecen a 15 cosas y no, pues hermano, no pueden hacer las 15 cosas bien. No son fieles a ninguna, se vuelven locos. Escojan una sola cosa y háganla bien, santifíquense en esa cosa. San Pablo, siervo de Jesucristo, supo a que el Señor lo llamó y lo constituyó, ¿qué cosa? Apóstol, que quiere decir enviado. Ahora, lo que las personas tienen también que entender que un apóstol, antes de ser apóstol, ¿qué cosa es? Aprendieron muy bien la clase, pero esa no es la pregunta. ¿Cuál es? ¿Por qué lo dijeron? Discípulo. Una persona, antes de ser apóstol, tiene que ser discípulo. Tú no puedes ser enviado si primero tú no sabes qué vas a decir cuando te envíen. El primer paso es el discipulado. ¿Qué tiempo tuvieron los apóstoles de discípulos? 3 años. Antes que fueron enviados. ¿Cuál es la actitud del discípulo? La de María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, que se sentaba a los pies de Jesús, lo contemplaba y escuchaba. El discípulo aprende. Cuando el discípulo sabe, entonces el Señor lo envía. El Señor lo manda de discípulo, lo hace ¿qué cosa? Apóstol. Pero hoy en día vemos gente que llegan de la calle y a las 4 semanas quieren ya ser apóstoles. Y le estudian 3 versículos bíblicos y ya enseguida ponen un grupo de oración. Y de verdad que yo les digo una cosa: hay que tener cuidado con algo terrible en el mundo espiritual. ¿Tú sabes qué cosa es? La soberbia, pero que la soberbia que está bien, pero que yo lo llamo con otro nombre. Y llamo la soberbia envidia espiritual. La envidia espiritual es peor que la envidia del mundo. Si fulanito hace tal cosa, porque cosa yo no lo voy a hacer, porque no es tu tiempo y el Señor no te llamó a eso. La envidia espiritual acaba con los ministerios. La envidia espiritual acaba con la vida de los cristianos. Tú no te fijas en lo que hace otro. Tú fíjate lo que el Señor te ha llamado. Sé primero discípulo. Aprende. Cuando tú aprendas, sin que nadie te lo diga, el Señor te va a mandar. Y te va a poner donde te quiere poner y te va a abrir las puertas que Él te quiere abrir. Pero no cuando tú quieras. Es cuando quiere Él. Y Pablo, cuando entró ciego a Damasco, no se fue y puso un grupo de oración en una esquina o abrió una iglesia en una esquina. Fue a Ananías para ser instruido en la fe. Estuvo 3 años aprendiendo en la fe, de discípulo.
Y después que subió a Jerusalén a presentar su doctrina a los apóstoles. A veces la doctrina que había aprendido era la doctrina que los apóstoles habían recibido de Jesucristo. Así que primero ser siervo, segundo discípulo y apóstol. Y tercero, dice San Pablo, era sido apartado para el evangelio de Dios. Es decir, por Dios mucho tiempo antes de ser llamado a su conversión. Desde siempre el Señor nos ha mirado y nos ha apartado. No importa el camino que tú cojas, si el Señor tiene puestos los ojos en ti, Él te lleva. Pablo ha sido apartado por Jesús para el evangelio de Cristo. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero la tercera pregunta, ¿apóstol de qué? Del evangelio de Jesucristo. Cada cual nos puede llamar el Señor a ser apóstol de muchísimas cosas. Apóstol de su misericordia, apóstol de su caridad, apóstol de la oración. No todo el mundo tiene que predicar. Si las monjas de clausura no oran, nosotros los que predicamos no podemos hacer absolutamente nada. Entre 15 predicadores y una monja de clausura, yo me quedo con la monja de clausura. Eso hace más que 15 predicadores. Las batallas se ganan en los conventos, no se ganan en los púlpitos. O sea, cada cual tiene que saber, no tiene que ser llamado, tú tienes que ser llamado puede ser llamado a la caridad, como están haciendo Rosana, esta gente ayudando a los niños de Belén y el resto de las muchachitas. Puede ser, no sé, llamado a organizar los retiros, cada cual el Señor llama. Personas que tienen habilidad para hacer cosas, el Señor llama. Y eso también es un apostolado. El apostolado no solamente es la predicación, pero también cuando el Señor te llama, el Señor te aparta. Te llama, no te llama como un loco. El Señor te llama y te dice, te quiero apartado para tal cosa. Entonces tú tienes que saber, San Pablo ya sabemos, fue apartado para el evangelio. Yo siempre le digo a la persona que la mejor forma y esto no es pietismo, no es un quietismo que te quedas ahí, pero creo que la mejor forma es hacer tu parte, arrodillarte y decir, Señor, llévame a donde tú quieras. Y dejarte llevar. No decir tú, no, yo quiero ponerme en tal lugar. Hermano, créeme, déjate llevar. Yo un día me arrodillé al Señor y le dije, Señor, dame donde tú me quieras llevar. Yo jamás en mi vida pensé estar parado en un grupo de oración, porque lo que hice toda mi vida fue tocar órgano y dirigir coro. Yo nunca pensé estar parado, y menos ir a hacer un programa de televisión y radio. Si me dicen eso hace 15 años, me muero de la risa o del susto. Sencillamente yo sí le dije, Señor, yo podré ser pesado, puedo tener 300 defectos, caerle pesado a la mitad de Miami, pero sí tengo y lo digo porque no es mío del Señor, yo soy fiel a lo que el Señor me pide. Si el Señor me dice por ahí, si mañana me dice, no vuelvas a abrir tu boca, más nunca vuelvo a decir una palabra. Pero hay personas que se amarran de las cosas, yo digo los Fidel Castro espirituales. Hay gente que llevan 45 años en el mismo ministerio y ya no tienen nada que dar y acaban con el ministerio. Todo es porque yo no quiero soltar. Hay que predicar más de Juan el Bautista. Conviene que yo me abaje para que Jesús se vea. En muchos ministerios Jesús no se ve porque hay mucha gente grande delante. San Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apartado para el evangelio de Dios. Con esas tres características, con unas cosas, lo decir, terminamos para dar paso a las hermanas en este día de hoy, pero esa palabra apartado es muy importante. Apartado. ¿Qué quiere decir apartado? Separado. Junto, pero no revuelto. Yo creo que hoy en día lo que pasa en la iglesia es que la gente no se sabe apartar para Dios. Y están metidos en cuantas recholatas existen y de ahí vienen todos los problemas que estamos viendo en la iglesia. Los sacerdotes son apartados, pero el asunto es que ya no se apartan. Desde el primer pata que un sacerdote anda en jean, en un pullover, tomando vino con una gente, ya ese no es un apartado. No es que está haciendo nada malo, pero es que cuando una persona es apartada, en ese compartir desaforado es donde se pierde el respeto.
¿Cuántos de ustedes me han invitado a comer a sus casas, fiesta a sus casas? Y yo les he dicho rotundamente que yo les he dicho que no. Yo solamente voy a mortuorio y enfermo. Así que la única posibilidad que me vean en su casa es que se mueran o que estén graves. Punto. No, ¿tú sabes por qué? Porque yo soy una persona como otra cualquiera, pero el día que me pongo relajo con ustedes me pierden el respeto. Punto. Porque ven que soy una persona como todos ustedes y ya ustedes no me respetan cuando yo les llame la atención. Desafortunadamente yo me tengo que apartar. Y la gente no entiende eso. Pero ¿cuántos ministerios han acabado? Porque las personas que tienen autoridad se mezclan con los demás y cuando se dan cuenta que tienen los mismos defectos que tú, ya no los respetan. Y después viene el asunto. Fue a casa de fulanito y no fue a casa de menganito. Fue a casa de fulano porque tiene dinero y a casa de fulanita no fue porque no tiene dinero. Hermano, desafortunadamente un apartado tiene que saber que está, y para eso le ponían una sotana y para eso los monjes le ponen el hábito, para que sepan que no son como los demás que han decidido ser separados para Dios. Y ahí es donde vienen los grandes problemas que hemos tenido. Yo tengo amigos míos de la infancia que hemos jugado con los chores rotos y sin zapatos y son obispos hoy en día. Y yo les digo monseñor, porque desde que el crisma cayó encima de él es un apartado. Y no es el fulanito que yo conocí. Y hasta en privado le digo monseñor y le pido la bendición. El otro día me dijeron que llamó a yo no sé qué radio, no voy a decir nombre para no buscarme lío, a yo no sé qué radio, a yo no sé qué cura, a alguien que le dijo, no, porque yo cuando hablo con Jesús le digo, oye, mi cuate, ¿qué? Y el sacerdote dijo, pues está muy bien. No está muy bien. Jesús no es tu cuate. Jesús es tu Señor y Redentor. Y cuando la Magdalena quiso entrar en toque con el cuate, ¿qué le dijo? No me toques. Una cosa es Jesús Mesías, que estaba entre la gente, y una cosa es Jesús glorificado, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ese relajo espiritual en que hemos entrado es lo que ha pasado, que en las iglesias se han convertido en ferias, donde no hay relajo ni devoción, donde no hay respeto ni devoción. Y los que más gritan son la gente que más están comprometidas con la iglesia, son los que más gritan delante del Santísimo. Yo el otro día fui a una iglesia que me invitaron para hacer un rosario la víspera de las elecciones. Todas las personas que estaban allí eran personas de iglesia, no eran personas de la calle, de iglesia. Todas las personas eran del siglo pasado. Ninguna tenía 15 años. Todas estudiaron con el catecismo de Pío X. El Santísimo estaba expuesto solemnemente y Mitre estaba allí. El Santísimo, no es que Mitre sea de la época de San Pío X, pero Mitre es testigo de lo que yo les voy a decir, porque Mitre y yo lo comentamos. Entonces cada persona decía un misterio de rosario y subían al ambón, el Santísimo estaba expuesto. Todas las personas que subían hacían esto. Digo yo, pero ¿de dónde salieron esa gente? ¿No tuvieron abuelas que los enseñaran? Mi abuelita me enseñó desde que tenía 3 años. Cuando el Santísimo está en el sagrario, mira, una rodilla, pero cuando esté puesto, las 2 rodillas en tierra. Hermano, se ha perdido totalmente el sentido de reverencia a Dios. Y eso viene, aunque ustedes no lo crean, de todo este relajo de no estar apartado. Ya nada está apartado. El único que está apartado a Dios, que lo metió en un cuarto para que no estorbe. Se ha perdido el sentido de reverencia. Y si esas son las personas adultas, ¿qué se puede esperar de la nueva generación de la iglesia? Tenemos que orar. Pero también estamos viendo en esta epístola a los romanos, que por lo que veo se va a acabar el año de San Pablo y todavía vamos a estar en la epístola a los romanos, porque vimos que San Pablo, siervo de Jesucristo, totalmente a disposición del Señor, no importa de dónde tú vengas. San Pablo fue enemigo del Evangelio y hoy es uno de los santos pilares de la iglesia. El misterio de Dios que yo he visto, que una persona que lleva 500 años en la iglesia y no progresa espiritualmente. Se pasan los años y está exactamente espiritual que hace 30 años atrás. Una persona llega que es un drogadicto que cogía heroína y a los 3 años le pasó 1000 millas por delante espiritualmente al que lleva 15 años rompiendo banco en la iglesia. Será como dijo el Señor de la mujer que le lavó los pies, porque mucho amado, mucho se le ha perdonado. Los grandes misterios de Dios. Llamado a ser apóstol, enviado, siervo de Jesucristo, atento a su palabra, yendo a donde el Señor lo envíe. Si ustedes ven el mapa de los caminos de San Pablo iba para España y el Espíritu Santo le dijo para España no, y lo metió. Si ustedes ven todo el camino que hizo San Pablo por el Asia Menor a pie, una cosa impresionante.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo, no donde tú quieres, yo quiero que tú vayas para este lugar. Apartado para el Evangelio de Dios. Desde que él entendió cuál era su misión, se dedicó a esa misión sin interferir las otras misiones de la iglesia. La semana que viene seguimos con esta interesante carta del apóstol San Pablo, que como vimos en la introducción, casi todo va a girar sobre el papel de la fe. Después va a empezar en el capítulo 1 a hablar de la justificación